Hola mis queridos amigos, muchísimas bendiciones del cielo para cada uno de ustedes y sus familias. Hoy los invito a que leamos juntos allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 21 versículos 28 al 32, donde hallamos la parábola de los dos hijos, la cual es una enseñanza poderosa del Señor Jesús que nos invita a reflexionar sobre la obediencia y la verdadera fe. Porque en un mundo donde las palabras a menudo se las lleva el viento, o sea, se desvanecen en acciones vacías, esta parábola nos confronta con la realidad de nuestras decisiones y la autenticidad de nuestra relación con Dios. Imaginemos a un padre que pide a sus dos hijos que trabajen en su viña. Uno dice que lo hará, pero no va, mientras que el otro se niega inicialmente, pero luego se arrepiente y va. Y esta historia nos lleva a cuestionarnos: ¿qué tipo de hijo soy? ¿Qué tipo de hijo eres ante la llamada de nuestro Padre Celestial? Leamos juntos Mateo 21, 28 a 32. Dice el Señor: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo igualmente. Y él respondió: voy, Señor, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, mas los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Qué tremendo, ¿verdad? Y esta parábola se sitúa en un contexto de confrontación entre el Señor Jesús y los líderes religiosos hipócritas, o sea, esas autoridades religiosas de su tiempo. El Señor había entrado en Jerusalén y su autoridad estaba siendo cuestionada. Y esta parábola se dirige a los líderes religiosos, quienes se justificaban a sí mismos, se consideraban justos, mejor que los demás, pero que en realidad eran unos hipócritas desobedientes a la voluntad de Dios. Muy parecido hoy día, ¿verdad? Que muchos en el púlpito, en sus iglesias, hablan muy bonito. En las iglesias son una dulzura, una ternura, solo sonrisa. Pero en la casa son una porquería con sus esposas, sus hijos o con sus esposos, ¿verdad? Pero el Señor nos está llamando a un verdadero arrepentimiento. Nota que en la cultura judía, la viña es un símbolo del pueblo de Israel. Lo puedes notar allí, ver en Isaías capítulo 5. Y la obra en la viña representa el llamado de Dios a la obediencia y al servicio. Y la respuesta de los hijos refleja la actitud de los que escuchan la voz de Dios. Veamos los dos hijos. El primer hijo, ¿a quién representa? A aquellos que inicialmente rechazan la llamada de Dios, pero que tras un proceso de reflexión y arrepentimiento deciden obedecer y vienen a los pies de Cristo arrepentidos y le obedecen de corazón. Y esto puede verse como una representación de los pecadores que
al escuchar el mensaje del Evangelio, se convierten y se vuelven a Dios sinceramente. Pero el segundo hijo, ¿a quién simboliza? A los religiosos que, aunque dicen seguir a Dios, en realidad no cumplen con su voluntad. Son pura apariencia, puro bla bla bla, para quedar bien delante de la gente. Por lo tanto, esto es un llamado a la autenticidad en la fe, a dejar la hipocresía religiosa y a que nos consagremos realmente a Dios, que no nos parezcamos a esos líderes religiosos en el tiempo, la época del Señor Jesús, que eran como sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero por dentro eran llenos de huesos de muertos. Que no seamos así por fuera, en la apariencia, ante la gente, en las congregaciones, en las iglesias y delante de los demás, una maravilla, una belleza, una dulzura, pura sonrisa, pura amabilidad. Pero en las casas, ¿cómo somos? Que no seamos como esos fariseos, puros huesos podridos. No seamos una porquería en casa, que así como somos amables, atentos, sonrientes, no gritamos la gente en la iglesia, no las tratamos mal y le respondemos con una sonrisa, así seamos en nuestra casa. Y aquí nos da el ejemplo aquel que dijo no, pero después se arrepintió. Y esto implica que tuvo un cambio de mente y de corazón. Y este concepto es fundamental en el mensaje del Señor Jesús, que nos llama a todos al arrepentimiento verdadero. Tú dirás, ¿cómo así? Sí, lo puedes leer allí en Mateo 4:17, donde dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor nos llama a un verdadero arrepentimiento, no a jugar a la religiosidad, no a seguir el ejemplo de los fariseos, no a ser un fariseo más, hipócrita, de apariencia, solo de palabras bonitas mientras la gente nos ve. Pero en la casa, ¿qué somos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo hablamos? Recuerda que la apariencia no nos va a hacer entrar en el reino de los cielos. El Señor dice en Mateo 7:21 al 23: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga, mis queridos líderes religiosos que les gusta el champú y que la gente los aplaude, y los puestos y el liderazgo, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, pues nosotros fuimos profetas. ¿Acaso no profetizamos en tu nombre? Y no solo eso, teníamos poder, echábamos fuera demonios. Y no solo eso, éramos milagreros, hacíamos muchos milagros, éramos, mejor dicho, los famosos. ¿Y qué les va a decir el Señor en el verso 23? Les declararé entonces: nunca os conocí. O sea, no tenían una relación auténtica con el Señor. Oh, querido amigo religioso que me escuchas, este es un llamado a que dejemos la apariencia y nos consagremos realmente al Señor. ¿Cuál era la característica de esos líderes de apariencia religiosa y de apariencia de éxito? Dice, eran hacedores de maldad. Amigo que me escuchas, amigo líder, amigo que le interesa el champú, el aplauso y que la gente lo tenga en alto honor.
Por favor, dejemos la hipocresía, la apariencia y consagrémonos realmente a Dios, no de palabras, sino de hecho. Y en verdad que el Señor está dispuesto a perdonarnos y bendecir.